Muy buenas noches, amigos y oyentes de A Pura Alma. Una noche más aquí, un domingo más, liando la parda, porque hemos traído, como siempre ya sabéis que me llaman un poco fémina, pero es que lógicamente tenemos que apoyarnos entre las mujeres. Y hoy tenemos una grande empresaria, una empresaria maravillosa, que es simpática, tiene un corazón de oro, es magnífica, bueno, mejor que la conozcáis vosotros de manos de mi compañero Carlos Villarrubia, pero sí que os voy a decir el nombre. Ella es Loida Primo, es empresaria conferenciante, speaker de TEDx, mentora ejecutiva y autora de un libro que os va a dejar fascinadas. A todas y a todos. Y ahora sí, mi compañero Carlos Villarrubia, muy buenas noches. Buenas noches, bueno. Yo con Loida Primo me siento protegido, ¿sabes? Esa extraña sensación, yo en general con la mujer me siento protegido, pero en especial con Loida Primo porque me proyecta esa magia del origen. Bueno, buenas noches lo primero. Buenas noches, Carlos. Loida. Un placer estar aquí. Carmen Ariza, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Gracias por invitarme. Un placer. Hay una magia especial en ella, una magia que viene del origen. Ella nació en el País Vasco. El País Vasco, yo también tengo orígenes norteños, como sabéis, en parte de Galicia. Da un tipo de mujeres muy especial, ¿no? Muy especial. Se dice siempre, corre la leyenda del matriarcado, pero en realidad el verdadero matriarcado de la mujer vasca es el de la ternura, ¿no, Loida? Bueno, corre el rumor, Carlos, corre el rumor y yo creo que es mejor que lo opinen y que lo digan los que lo observáis desde fuera. Sí hay un matriarcado, claro, en Euskadi, en el País Vasco, en el que yo creo que las mujeres tenemos esos instintos de protección, de cuidado, de liderazgo dentro de nuestra familia, y la machu, la ama vasca, pues tiene cualidades, habilidades que existen en otras localidades y comunidades autónomas, y allí quizás pronunciadas pues por lo vivido, lo aprendido y lo desaprendido. Es un liderazgo natural. Porque es verdad que a ti te sorprenderías cuando fuiste creciendo, claro, entre mujeres, tu madre, toda la referencia, que curiosamente en ese tipo de mujer, cuando el barco parece hundirse, todo el mundo mira a ella y dice, ¿y ahora qué hacemos, no? Esa pregunta que te la habrán hecho muchas veces luego ya en tu actividad profesional durante la vida, cuando todo se pone mal, cuando todo se bloquea, bueno, Loida, ¿y ahora qué hacemos, no? Es la pregunta despiadada, ¿no? Sí, es una pregunta real, despiadada y real y muy responsable. Y muy responsable, claro. Que también lo que genera la responsabilidad en las personas, hombres y mujeres, que no tememos al cambio, pero que estamos tomando decisiones todos los días de nuestra vida, ya no solo, Carlos, en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, porque el líder o la líder no es solamente en el ámbito empresarial, también es el padre. No es una funcionaria de horario. No, también es el padre, es el aita, es la madre, es la ma, son todos aquellos hombres y mujeres que de alguna manera ejercemos o inspiramos. Es algo que realmente yo vinculo mucho con el tema del liderazgo, la importancia de cuánto inspiras a tu entorno. Dentro del mundo del liderazgo consciente, no tanto en lo que llamamos jefaturas, porque el jefe y el líder yo los tengo muy diferenciados. Sí, yo creo que es la vieja diferencia, ¿verdad?, entre la autoridad y el poder. Una cosa es tener poder, que se puede tener pasajero, ¿no? Y otra cosa es tener autoridad, que no hace falta que te ponga ninguna insignia. Es la típica que tenía el patriarca, la matriarca, incluso aquel hermano pequeño, hermana pequeña, el lunática, el que cuando las cosas dice, oye, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo harías, no? Como esa especie de T, ¿no? O de elemento simbólico que tiene como una conexión con una línea, por una parte muy terráquea, pero también muy espiritual, porque para ser líder hay que tener un pie en la luna casi todos los días, ¿no? Hay que tener un pie en la luna y un corazón al que observar. Para ser un líder tienes que hacer realmente, desde mi punto de vista, Carlos, sabes que siempre que hablamos yo te doy mi visión personal. Lógico, la que pedimos, habrá gente con la que me alinee y habrá gente con la que no me alinee. Sí, eso es lo que te distingue. Para mí el liderazgo lo diferencia de una jefatura por el trabajo de introspección previo del líder. Ese mirarte hacia adentro para ser capaz de comunicarte contigo mismo primero y luego proyectarte realmente en los demás. Ese trabajo para mí es previo a
pasar de jefe a líder. Eso es muy bonito, porque es el estar, lo hemos hablado a veces en privado, en las comidas que hemos tenido, es el estar a gusto, el perdonarte un poco también a ti, ¿no? Porque el darte permiso, los ¿no? Seres También. humanos somos bastante inclementes cuando nos miramos al espejo, hacemos juicios muy sumarísimos sobre nosotros mismos, ¿no? Bueno, porque muchas es complicado veces. mirarse al espejo, Carlos. Y yo creo que muchas veces nos castigamos tanto por pereza, para no actuar, ¿no? Tú hablas en tu famoso método INCOA de esa necesidad de activarse, de actuar como un escalón posterior, pero yo creo que tenemos un pavor a actuar. Nos han dado no solo pies y manos para movernos, y nos han dado ese maravilloso cerebro capaz de mover montañas, ¿no? Realmente de mover montañas con la fuerza anímica, ¿no? Bueno, Carlos, pero ahí aparece el miedo. El miedo. Y el miedo vive con nosotros. Entonces tenemos dos tomas de decisión. ¿Y cómo vencer el miedo? Bueno, viviendo con él, aceptándolo. Desde la aceptación. ¿Verdad que sí, no? ¿Verdad que desde sí? la aceptación, Carlos, de que el miedo es un componente, que no se trata de carecerlo, ¿verdad que sí? Sino se trata de perderle. Sí, miedo al miedo y que sea tu compañero de viaje y que te acompañe realmente. Hay un animal mitológico en Asturias que se llama, yo podría hacer un documental sobre ello, que es el trasgo, que precisamente es el demonio al que se le da habitación casi en casa. O sea, es decir, el miedo también tendríamos que cuidarlo como cuidamos las flores del jardín, como tal, porque forman parte de nuestra naturaleza Forma humana, parte de nuestra vida. No cortarlo, no tallarlo, No. porque entonces sí reaparece de forma, yo creo que se convierte en monstruoso. Cuando Ni esconderte del miedo. Yo ya sabes que en mi libro hablo del que como todos entiendo que tenemos miedo, excepto en casos patológicos que, Todo el mundo. pues no me voy a atrever a entrar por respeto Claro. a los profesionales, pero todo el resto de los humanos tenemos miedo. Entonces yo digo que todos somos cobardes, pero diferencia el cobarde que corre hacia adelante y el cobarde que corre hacia atrás. Sí, pero hay un príncipe valiente en todos nosotros también, ¿eh? Hay un príncipe valiente. Bueno, es que no existe el miedo si no hay valentía. Claro, Para esa mí realmente el valentía, verdadero sí, valiente es el sí. que tiene miedo, Sí, ¿no te sí, parece? Sí, porque yo creo que con el tiempo, yo vengo de una timidez, como sabes, muy profunda, Sí. y con el tiempo la agradezco todavía a mis años tener esa, porque ha derivado en prudencia, ¿no? Soy capaz de hacer cosas aparentemente muy locas, pero siempre con un punto de prudencia. Siempre estar colgado en la luna, pero siempre con un punto terráquea, porque me lo ha dado, agradezco, ¿eh? Decía yo en un texto de una canción, agradezco a la soledad que me ayudó a crecer, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me ha ayudado a crecer. Qué Todas bueno. las dificultades nos ayudan a crecer. Tú no hubieras sido Loida Primo si no hubieras tenido que coger casi de la solapa a tu padre, ¿no? Y decirle, tenemos que cambiar, ¿no? ¿Verdad que tenemos No que sé quién cambiar? cogió a quién, porque en primera instancia don Él Carlos, podía contigo. don Carlos, mi aita, mi mentor, la persona que más ha influido Sí. en mi vida y para mí el gladiador por excelencia, pues era un hombre con grandes capacidades de intuición, de calibración, y él ya vio, Carlos, en mí Esa capacidad. esas habilidades que yo he ido identificando, voy identificando y dándome cuenta de que las piezas del puzzle y esas habilidades, soft skills que él veía, pues efectivamente algunas de ellas son realmente fortalezas que estoy aprendiendo a convertir en hábitos. Entonces, inicialmente don Carlos hizo una jugada magistral porque me ofreció ir a colaborar con él cuando terminé la carrera de económicas. Para entrar en la empresa, y le dije que no, que yo me iba a marchar a iniciar otros proyectos y que me apetecía pues estar fuera del negocio familiar porque tengo otros 2 hermanos que nunca han estado, pero bueno, me parecía una oportunidad legítima para mi hermana la mayor o para mi hermano el pequeño. Y entonces le dije, Aita, me voy a ir a trabajar fuera, y me fui a banca. Estuve un tiempo en banca y entonces, pues aprendí, porque de todo se aprende. Sí, claro. Pero bueno, Carlos, hubo un tiempo de impasse que le dije a don Carlos, a mi aita, digo, oye, ¿puedo ir contigo 3 meses? 3 meses mientras me busco otra cosa. Digo, bueno, si es posible, bien, y si no, pues voy a indagar sobre otra toma de decisión y otro proyecto. Y me dijo, perfecto, hija, 3 meses. Él pensaba en su mente, suficiente para que se enganche. Porque yo no estaba vinculada, no he sido de estas empresas familiares que he mamado la empresa desde el minuto 1, Sí, he hecho pero la has- carrera, he pero has- trabajado pero fuera. has estado muy vinculada a la figura de tu padre. A la ¿no? figura de mi padre sí, pero a su mundo, de don Carlos, no. Yo estaba vinculada al padre, no estaba vinculada al empresario. Entonces mi Y eso te sorpresa... ha ayudado, esa posición te ha ayudado. Bueno, me ha ayudado a entender, a enfadarme, a no entender,
claro, a discutir mucho con él, a conocer otro perfil. Yo recuerdo el día, Carlos, que llegué a la empresa y vi a don Carlos, que te recuerdo, voy a hacer un pequeño impasse, que el día que te conocí te dije, ¿tienes nombre de caballo ganador? Bueno, ya sabes que y me dijiste, no corro nunca carrera. Y me dijiste, Loida, ¿qué me dices? Digo, no puedes llamarte Carlos y no tener algo especial. Y me pasa, sabes que mi primer hijo, el que va a hacer 10 años, también se llama Carlos. Bueno, pues a veces tenemos esa tendencia de cuando alguien hace una impronta en tu vida, pues tan intensa como la que mi padre hizo en mí, pues lo vinculas con ese lado del bueno, generoso, y la verdad, Carlos, que hasta la fecha no tengo ningún fallo en Carlos. Así que, pues el don Carlos me hizo esta propuesta y recuerdo, como te decía, el día que yo me senté en una mesa en Colchón Laxi y aparece el fenómeno de mi padre. Claro, yo espero ver a mi aita, pero no. Ahí era otra cosa. Me encuentro con un hombre muy atractivo, por cierto, que esa figura externa era igual, pero con una coraza. Carlos, de lenguaje no verbal muy distante, endurecida, que yo no alcanzaba, yo le observaba, le veía entrar y digo, no lo reconocí. Y al poco tiempo de estar ahí sentada me dijo, Loida, ¿puedes venir a mi despacho? Fui a su despacho y le digo, a ver, ahí está don Carlos, pero ¿quién eres? ¿Este o el otro? ¿Quién eres? ¿Qué pasa aquí? Y entonces él me dijo, necesito que entiendas todo lo que yo estoy viviendo, Loida. Y me parece que esa capacidad que tienes de intuición ya ha empezado. Hija, aquí están sucediendo muchas cosas muy duras, Carlos. Ser empresario en Euskadi ha sido una tarea muy complicada para personas como mi padre. Para mí, los tiempos que viví de fortísima dureza, que fueron los últimos tiempos más extremos de Euskadi, y lo cierto es que mi padre, como muchos empresarios... tuviste el miedo ese que... Tuve mucho miedo, Carlos, mucho. Pero te subiste al Fórmula 1 rápidamente o de Perdidos al Río, ¿no? Bueno, Carlos, es supervivencia, es supervivencia y ya no por mi persona. La empresa podía morir, claro. La empresa podía morir, y era lícito, la empresa tenía ya 30 años, Carlos. O sea, una empresa nace, crece, se desarrolla. Un ser vivo. Es un ser vivo. Podía perfectamente, porque yo ya entré cuando tenía 30 años. La empresa hoy tiene 56 años de edad. Es una empresa muy longeva. Podía haber muerto. Bueno, pero don Carlos, este paternalismo del líder que proyecta y hace nacer y crecer una empresa, pues siempre tiende a protegerla y que permaneciera pues secular seculorum y segunda y tercera generación. De momento estamos en segunda generación, pasando por muchas adversidades, ya no solo por la problemática de Euskadi, sino por el cambio vertiginoso que estamos viviendo en la economía, en la empresa, y ya no solo el cambio tecnológico y digital, que es algo inevitable, sino por la fortísima área de mejora, Carlos, que tenemos en cómo gestionamos el talento dentro de la organización. Pero ahí tú, por eso, toda tu tarea, ¿no? Que te has volcado ahí en darle vueltas. Yo me he volcado por pura expertise, por puro ensayo y error. Y en ese pulso, porque es un pulso, claro, entre el padre y la hija, en un momento determinado, el timón ha de cogerlo uno, ¿no? Ha de cogerlo uno o el otro, y en un momento determinado uno ha de dar un pasito atrás o el otro un pasito adelante. ¿Cómo fue eso? Qué difícil fue, Carlos, porque don Carlos apostaba mucho, veía muchas habilidades y cualidades, es verdad, pero claro, luego dile al líder que suelte al padre, que suelte al hijo. Entonces don Carlos era como la voz en off, que cada paso que yo daba estaba supervisado, estaba... ¿Tú seguías viviendo en casa o ya te habías yo vivía todavía con él. Claro. Todavía vivía con él cuando, en los primeros años. Claro. Volví a casa y además era tremendo, porque era hablar durante el día, hablar por la noche, lo tenía que cortar. ¿Qué nos sucedió a don Carlos y a mí? Primero, que mi primera etapa en Colchón Laxi fue una etapa en la que entré con un conflicto muy fuerte con la extrema radical izquierda de la organización y sindicatos fuertes y una situación ELA, ¿no? SK, en este caso, sindicato actualmente vivo y que está
realizando su tarea. Lo dejaremos ahí. Porque no voy a hablar de la tarea de los sindicatos, sí voy a hablar de ella porque me parece interesante la parte de representación del colaborador a través de los enlaces sindicales. Lo que nunca abogaré ni defenderé son las posturas extremas, ni por la parte empresarial, ni por la parte sindical, ni por la parte de un hijo, ni por la parte de un padre. Todo lo que tiene una connotación extremista, yo creo que nos lleva a conflicto y nos lleva a fisuras que, si no se están solventadas, en el fondo a gangrenar la empresa, claro. Bueno, a generar metástasis y muertes. Entonces, Carlos, la situación realmente con don Carlos y nuestro desenlace para el cambio generacional se produjo por una terrible enfermedad de mi padre, que comenzó una enfermedad larga y ardua de 7 años, y eso hizo... Después de pasar por un traslado productivo complicado, que él llevaba 8 años para realizarlo. Porque vosotros, originalmente, ¿en qué ubicación estabais? Estábamos en unas instalaciones en Recalde que yo lo llamaba el Zulo. Y de hecho, en mi primer capítulo hablamos del Zulo al paraíso. Y ese fue mi primer gran reto empresarial. ¿Y hiciste abrir el compás, convencer para trasladar ahí? Bueno, nos costó mucho porque don Carlos llevaba 8 años para trasladar ese centro productivo y había una visión por parte de los colaboradores, una situación de vivían cerca, bueno, estaban acostumbrados a vivir en 7.000 metros cuadrados oscuros en el centro de la ciudad. Problemas con los tráilers para entrar, bueno, era una evolución empresarial que requería de un cambio de instalaciones. Pero había, bueno, pues una resistencia por parte de los colaboradores a lo nuevo, que es muy humano. Claro. Que es muy humano. Como ya había fisuras previas del pasado relacionadas con la comunicación, pues no había puntos de acuerdo. Entonces las negociaciones no fluían. Entonces, ¿qué hizo don Carlos? No, si lo bueno fue que hizo él. Buscar una figura totalmente, él lo llamaba salida lateral. Ajá. Era yo, Carlos. Ah, tú eras la salida lateral. Sí, pero yo no lo sabía, claro. Pero entonces, cuando yo me ¿cómo te vio entonces? ¿Como si fueras, digamos, se desprendió un poco del papel de hija y te vio como algo externo que viniera? Absolutamente. Él veía cualidades, eso habilidades. Sería un acierto también, ¿eh? Eso es lo que él hizo, porque era un hombre, además, que nunca hubiera puesto a una mujer liderando. El sector del descanso, colchones, bases, almohadas, como muchos otros sectores, son sectores muy masculinos. Sí, siempre lo dicen. No voy a utilizar la palabra machista, voy a utilizar la palabra masculinos, y muy masculinizados. Sí. Por tanto, don Carlos Poner, dirigiendo sus negocios a una mujer, no entraba en su cabeza de aquellos tiempos. Él buscó una salida lateral con ciertas habilidades que él había perdido. Comunicación, empatía, asertividad. Se había puesto su coraza de miedo, su coraza de distancia. Había perdido el contacto con los trabajadores. Totalmente. Y la negociación no fluía. Entonces buscó a alguien que empatizara desde el lado más primario del comienzo de una startup, que es la ilusión, la pasión. Sumergirte con los trabajadores. Es conectar. Convivir con ellos, claro. Claro, pero yo me tenía que enganchar a aquella historia. Y me enganché, Carlos. Me acuerdo cuando bajé las escaleras hacia aquel Zulo, vi la situación, comencé a hablar con las personas. Me empezaron a contar sus vivencias. Llevaban 30 años con sus experiencias. Al principio reticentes, porque claro, era la hija de don Carlos. Me llamaban doña Loida. O sea, claro, lo que ellos estaban acostumbrados. Era su lenguaje, era su metamodelo, era su forma de hablar. Muy del País Vasco también. Muy del País Vasco y muy de la empresa dictatorial y de la estructura verticalizada de la organización. Entonces fue ir dando pasos a través de la comunicación, a través de generar ambientes de confianza que yo no me daba cuenta. Hoy hay una metodología en Gladiador o Esclavo, sí, tú pero decides. Lo bonito de la metodología que vamos viendo, que vas desgranando, que se vamos deshilando, es que no es, yo creo que lo más bello de lo más atractivo de tu filosofía es que no parte de a priori, sino que recoge la experiencia, ¿no? Recoge la experiencia. Elabora un cuerpo teórico, crea una arquitectura a partir de la experiencia del conocimiento de los materiales humanos, ¿no? Y creo, Carlos, que es el elemento que verdaderamente me diferencia. Diferenciador. Es el diferenciador. Porque si no, yo les tengo realmente mucha alergia a los coaches en general, que me suenan a robóticos, me suenan, todo está muy bien, todo lo que dicen, pero claro, no parten de esa empatía, de esa absorción de la experiencia, de ese conocimiento. Y de esa autoridad, no les ves que también que te da la experiencia. Arrugas, yo les llamo arrugas en el alma, ¿no? Puedes tener una imagen fantástica, pero a ti se te nota que hay arruguillas en el alma, es decir, hay heriditas bonitas de ver porque son las heriditas que dan idea de que tú has vivido. Hay heridas que todavía no he sanado. Claro. Carlos, hay heridas
que todavía no he sanado y que estoy en proceso. Estás en proceso de hacerlo, sí. Porque todavía no están sanadas de lo fuertes y de lo profundas que están ahí y que ahora son cicatrices, pero que seguramente, sin resolver aún. Seguramente con el tiempo te das cuenta, la vida, que las heridas, curiosamente es bueno que queden un poquito abiertas, ¿no? Forman parte de nuestra memoria emocional, nos hacen no más blandos, más tiernos, que es una característica que yo te he visto cuando la gente vea. Estamos hablando de Loida, que yo creo que es una de las mejores conferenciantes que yo he visto, o al menos he captado a través de Gracias, vídeo, Carlos. no por la brillantez verbal, que eso se puede adquirir, ¿no? Pero porque no tiene una metodología. Aparentemente sí aparece, ella habla de mucho método, pero lo más bonito de ella es que es una sorpresa cada día, ¿no? Gracias, es una sorpresa. Carlos. Es una mujer un poco diferente cada día dentro de la misma mujer. Y es un cuerpo creativo que está en movimiento, ¿no? Un cuerpo que se emociona. Movimiento de aprendizaje, un cuerpo que se emociona, y de desaprendizaje. ¿no? Mucho. Que la vez que se emociona, que la vez que se sensibiliza, que no... yo recuerdo cuando hemos estado comiendo ahí con nuestro amigo Bolinche, ¿no? Como coges con la mano a la gente, como te da sensación de esa cercanía, ¿no? Como la que podía... Yo cuando te vi la primera vez, te voy a hacer una confesión, me recordaste mucho a una tía mía que yo he querido muchísimo, casi como mi segunda madre. Tienes incluso el mismo tipo de nariz, ¿no? Que ella, una mujer del norte, no de tu formación, sino que vino de emigración a trabajar con 17 años a Barcelona y se abrió camino, ¿no? Esa fortaleza emocional, mi tía Mercedes, que siempre hablo de ella en toda la historia, ese tipo de mujer, que vengan los golpes por donde venga, siempre tiene una sonrisa. O sea, que si se tiene que cabrear, se cabrea con la pared, ¿no? No. Bueno, no es mi caso. Sí, tú te cabreas Yo me cabreo porque me tengo que cabrear. Conmigo te has portado bien de momento, si no sacamos el látigo. Pasamos de gladiador a esclavo, ¿no? Mira, la verdad es que tiendo a ser una persona pero no te imagino directa. Ahí muy cabreada, no te imagino muy cabreada. Bueno, no vamos a traer el programa a personas muy cercanas mías por si acaso me cambian tu imagen. Salgamos corriendo. No, bueno, pues vamos a ver, yo conoce uno también un poco a las personas. Sé que en el fondo, bueno, puede ser persona de prontos, ¿no? De prontos espectaculares, pero esos ojillos que se humedecen cuando estás hablando contigo, eso indica que de verdad que a veces habrás tenido que controlarlo, porque muchas veces cuando tienes al interlocutor, al otro del negocio, a todo, la gente no juega muy a menudo en la comunicación con cartas limpias. Eso lo habrás identificado tú más que nadie. Y si bien es cierto que deben verte como ser emocional, también si abres mucho la ventana tienes la tendencia a entrar como cuervos, ¿no? De ahí la importancia del autoconocimiento. Exacto. Y de la introspección. Claro. Y de identificar tus fortalezas. Pero también tus áreas de mejora. Sí. Que es muy importante saber cuál es tu talón de Aquiles. Claro. Y dependiendo en la circunstancia. Pero espera, dependiendo de la circunstancia en la que estés, cuándo utilizar una herramienta u otra. Que eso es lo interesante en la negociación, claro. en la vida, cuando tu parte más emocional tiene que aflorar, cuando tu parte más racional. Ese es el autoconocimiento para mí del individuo. ¿Buena negociadora? Sí, soy una extraordinaria negociadora, ¿no? Sí. Es una fortaleza. Has ido encontrando un truquillo al asunto. Bueno, lo llevo en ADN, porque soy hija de un gran negociador. Ajá. Me acuerdo que don Carlos Miaita me decía, venderías polos en el Polo Norte. Y es verdad. O sea, eso es un rol natural, seguramente heredado. Ajá. Y luego aprendido, consciente, pero lo cierto es que me apasiona el mundo de la empresa, pero sobre todo me apasionan las personas. Uh-huh. Entonces encuentro en la gestión del talento, no solamente en cuando atraes talento a tu organización, sino en la manera de desarrollarlo y de cuidarlo, y ver cómo la gente va en ambientes de confianza que seas capaz de crear, que eso depende mucho del líder, del CEO, uh-huh. de la persona que está liderando las riendas del proyecto, cuánto la gente intraemprende, cuánto innova, cuánto propone, sabiendo que hay una tolerancia. Sabes estimularlos también, claro. Claro, es que para mí esa es una de las grandes tareas del liderazgo. ¿No? La capacidad de gestionar equipos de alto impacto o equipos de trabajo a nivel de implementar todas las voces. Y mira, Carlos, antes te decía, y no perder el eje, el propósito. Uh-huh. Que el propósito de una organización o de una vida puede ser cambiante, pero el componente pasión, el componente ilusión. Eso no debe faltar nunca. Es que si nos falla, perdemos el norte. Si solo nos focalizamos, y soy goldriana,
a nivel de resultados, y yo tengo empresas efectivamente para ganar dinero, no las tengo puestas por el ayuntamiento. Eso no es ningún pecado. No, esto es una realidad. Claro. Pero claro, pasamos mucho tiempo en nuestro entorno profesional. Entonces, estar rodeados de gente ilusionada, de gente corporativa, de gente que siente el proyecto y lo hace tuyo, de gente con la que puedes contar, lo que yo llamo en el libro piratas con cuchillo en boca. Ajá. Gente que toma decisiones y se sube a la mayor. Se arriesga. Y no son se atreve. Carlos, como la tolerancia al fracaso en este país es tan baja, porque tenemos tanto miedo a fracasar, al error y a que nos hiera la cuenta. Ya sabes lo que decía Borges, ¿no? Es el camino del aprendizaje. Es claro. Decir, porque nos equivocamos estamos aquí, ¿no? Decir, claro, pero la equivocación en el escenario empresarial conlleva costes económicos. Vale, pero... Entonces, ¿hasta cuánto lo interioriza el colaborador? ¿Hasta cuándo lo proyecta el líder o el CEO? ¿Y hasta cuándo realmente abres esos espacios de confianza para que la gente opine y desarrolle? Las grandes épocas de crecimiento vienen después de grandes errores también, ¿no? Es que para mí es la forma. Claro, si no... Es la forma realmente de aprender. La tendencia del ser humano, por muy aventurero que seas... Lo digo porque te quedarías pegado en el sofá siempre. Lo comparto 100%. Hay una tendencia a quedarte, eso que se llama ahora la zona de confort, llámalo como X, muy manida, por cierto. De apalancarte en el terreno, ¿no? Bueno, por miedo, por comodidad, por no atreverte, porque siempre que pasamos de una zona de comodidad a una nueva zona mágica, hay que pasar por pánico. Pero ahí está la magia. Ahí está la magia y ahí es cuando... Yo siempre digo que, como en aquellas películas, ¿te acuerdas que había aquellos puentes que a veces ibas caminando y te ibas cayendo y se abría para abajo, te caías? Lo más bonito está allá, en el otro lado. Claro, pero ahí es cuando entra el amigo miedo. Claro, está ¿Y cómo le ves? ¿Como amigo o como enemigo? Ahí es cuando realmente hay que dar el salto. Yo he comprendido que es amigo siempre. Las sombras son amigas. Es compañero de viaje. Yo siempre digo, y tienes que aprender a vivir con él. Las sombras no me persiguen, me acompañan. Siempre siento que lo invisible, eso que llaman oscuro, te acompaña. O sea, la muerte, el mal, lo aparentemente diabólico te acompaña. Está deseando, está reclamando que tú no le tengas miedo y que tomes las bridas de tu camino y que reconociendo el poder que ellos están ahí. Siempre la claridad es una jerarquía superior. Están esperando tu claridad. Bueno, lo comparto 100%. Están esperando tu claridad y entonces te va a respetar. Es lo famoso, ¿te acuerdas de la obra de Alejandro Casona, La Dama del Alba, ¿no? Que la muerte venía, siempre venía, se iba en función de la ilusión del plan vital que tenías. Estoy convencido, la muerte, la enfermedad nos respeta en la medida que nosotros somos portadores de vida. Es así. Está latente a lo mejor dentro de nosotros. En el momento que nosotros desertamos de la vida, bajan nuestras defensas. Es así, es así. Sé que esto es duro porque todos los días tienes que reñirte a tu propia comodidad, tienes que reñirte, tienes que pegarle una bronca a ti mismo, ¿no? Tienes que llorar. Yo recomiendo siempre llorar mucho, o sea, yo llorar pienso que es una descarga emocional, así como la gente toma diuréticos, ¿no? Para líquidos hay un diurético natural que es el llanto, bien sea a través de una emoción positiva o bien sea a través de algo, de empatizar con algo, una película, una situación que te produzca esa... Pero soltar, yo ahí lo comparto, soltar y las compuertas. Pero no para todo el mundo es igual el soltar o hay resistencias también al respecto. Sí, pero nos han de acompañar en esa aventura. Absolutamente. Porque, claro, si tú, está muy bien que la gente te reclame que seas emprendedora, vale, lo da primo, tal, lo que sea. Pero también es una labor de equipo. Esto es como un partido de fútbol. Bueno, perdona, entonces, Carlos, es que si no hay equipo, claro, entonces, no hay proyecto. Mirando, tú puedes pasar el balón a la banda, puede ser Messi o puede ser, qué sé yo, Vinicius o quien sea, pasar el balón al hueco, digo, pero corre al hueco, pero corre. No, Carlos, claro. No, el éxito empresarial radica, desde mi punto de vista, en dos conceptos. Uno, el éxito empresarial y el personal, porque para mí no hay desarrollo realmente profesional si no hay ese trabajo de personal. Y son dos conceptos. Uno para mí, claro, es el engagement, el compromiso. O sea, esa parte de compromiso de decir, bueno, me comprometo realmente a sacar este proyecto adelante y con ilusión, con pasión, con ganas, con esfuerzo. Y eso lo proyecta mi equipo. Punto número uno. Y punto número dos, desde mi punto de vista, nuevamente, la parte de la coherencia, y esa coherencia va vinculada a rodearte
de personas muy brillantes, mucho más brillantes que tú. Y no tener miedo otra vez. Tener equipos en los que puedas delegar. Tener equipos a los que respetes. Tener personas a tu lado en las que confíes, puedas delegar. Entiendan el propósito y sea un objetivo común. El éxito, por tanto, compromiso y tener un equipo involucrado, cohesionado, para co-crear. Fíjate, ¿eh? Co-crear. Es que es una creación. No he dicho crear. No. Para colaborar de forma conjunta. Fíjate que la naturaleza nacemos por una creación compartida y toda obra nace de una creación compartida, aunque tenga una autoría muy individual, teóricamente, pero nace a partir de la inspiración de algo. Por lo tanto, hay un ser vivo o algo a través de la arquitectura, la memoria, la naturaleza, otra persona, el amor, la amistad, la reacción, lo que sea, que hace que eso se produzca en una pintura, en una empresa, en una es extrapolable a todos los campos, para mí estos dos conceptos. Todos los campos porque es creación. Porque la familia, ¿qué es? Es equipo. Creación, claro. Y la cuadrilla, los amigos que son equipo. Equipo. Y cuando juegas a un deporte, ¿qué es? Equipo. Estamos creados para eso. Fíjate que hay algo que bueno, nosotros hemos tenido la suerte, aunque yo soy bohemio, soltero, no he podido construir para bien, pero tengo la familia de mis amigos, pero sí he podido disfrutar de una familia muy sólida, de la pandilla de la calle, de jugar en la calle. Tú le llamas pandilla, yo le llamo cuadrilla. Así es, sí. Lo mismo, la cuadrilla se llama más por el norte, la cuadrilla. Y esa sensación extraordinaria de ver que cualquier de cuando tú no puedes, el otro puede. El otro puede. Y te defiende. O sea, hay algo maravilloso en la vida que a mí me deja siempre embobado cuando alguien me defiende. Cuando alguien me defiende no quiere decir para halagarme, sino que alguien sale en mi defensa porque habla mal, o me ven flojear, o me ven lo que sea, y entonces digo, tiene sentido la vida. Tiene sentido. Pero es que para mí tiene esa energía circular, es la magia. Esa magia es la magia es la magia del amor. Se ha producido la magia del amor. Y del respeto, y de la complicidad. Y se produce esa sensación que sí lo vivía en lo que tú llamabas cuadrilla. Te podías decir todas las barbaridades que seas, te hacías todos los chistes entre la cuadrilla. Pero cuando alguien de otra calle o de algo se metía con alguno, que si era gordo, que si era más bajo, que si era tartamudo, que lo que fuera, salían en tropel, en defensa. O sea, aquello era como una... Y eso se llama equipo, Araña, ¿no? Se llama complicidad, se llama tener un propósito común. Claro, y conseguir esto en la organización... Claro. Es el verdadero éxito para mí. Tú has ido elaborando también ese método que ya se ha hecho famoso, ¿no? Diferentes entrevistas. Además, bueno, no sé si famoso, pero que estamos implementando con grandes resultados, ¿no? Carlos, sí. Que además en cada hoja de cada palabra está latiendo todo lo que hemos estado contando, sí. ¿no? Ese emprender, ese indagar, ese comunicar. Y es algo que llama la atención porque no es un método para vencer ni arrasar. Es un método para humanizar, para crear raíz en la vida, para ser secuoya, como digo, ¿no? Es decir, en la vida no hemos de aspirar a ser flor de momentánea, pasajera, no son flor de un día, más que flor de Pascua hemos de ser secuoyas, quiere decir, hemos de ser árboles o robles centenarios, milenarios, que seamos capaces de crear ramas, ¿no? Y que la vida y que los acontecimientos puedan depositarse, que incluso aniden en nuestras ramas, que seamos capaces de dar sombra a las diferentes ideas, que podamos dar cobijo, que podamos dar abrazo, que podamos dialogar con los rayos y protegerlos, que podamos dialogar con todo ese tipo de cosas. Ser un poco esa naturaleza, ir más allá de nuestra propia vida, ¿no? Es así. Ir un poco más allá de nuestra propia vida. Es así, Carlos, y yo creo que la metodología en sí mismo, escucha, la importancia de la escucha, la importancia de indagar. Es que no preguntamos, primero no escuchamos, nos cuesta muchísimo escuchar. Ahora nadie pregunta, ¿te habrás fijado? No, disculpa, sí, ¿ves? Sí. Nos cuesta escuchar. Sí. Nos cuesta escuchar porque como tenemos nuestras cabezas programadas para decir tantas cosas, cuando queremos intervenir, mira, y ratifica Carmen y asienta con la cabeza. No escuchamos, oímos, pero no escuchamos. Entonces tenemos un interlocutor delante y ya estamos pensando en lo que queremos decir, con lo cual nos perdemos la parte de la escucha activa. Claro, ¿cuándo te das cuenta que alguien no te escucha? Cuando indagas y preguntas y ves que no hay
respuesta porque no te están escuchando. Entonces, la importancia de indagar, de preguntar, abrimos nuestro yo público, abrimos realmente ese espacio pidiendo feedback o preguntando. Luego, la importancia de la comunicación. Vengo de una empresa totalmente fisurada por la comunicación. Soy hija de unos padres separados por quiebras en la comunicación. He vivido conflictos sindicales, conflictos con la extrema, conflictos de amenazas por problemas de comunicación. La comunicación es fundamental sanarla al tiempo. Primero con nosotros mismos y luego con los demás. Y si no hay comunicación, porque es cierto que hay momentos en la vida, Carlos, que la comunicación no es factible porque tu interlocutor la corta, porque hay interferencias demasiado agresivas que no quieres. Tiempos vitales. Porque hay que separarse de ciertas personas y entonces ya hablar más no nos lleva a ningún sitio. Es que a veces, no disculpadme los dos, a veces hay un problema muy serio, yo lo veo no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito de ir por la calle y pasearte, sino a nivel también de radio. Que todos quieren hablar porque todos quieren ser protagonistas. Amiga, y no se los escuchan. egos, Carmen. Totalmente. Ahí quiero que ataques un poquito. Los egos, Carmen. El nivel egoico que lo hay en la radio, que lo hay en el deporte, que lo hay en el mundo de los conferenciantes, que lo hay en la empresa, que lo hay en todos los sectores, el nivel egoico del individuo, que al final no dejan de ser carencias que nosotros tenemos. Y necesitamos, enunciar nuestras fortalezas, publicarlas, no dando paso a otras personas brillantes, que su luz nos va a hacer brillar nos más. Ayudaría. Totalmente. Pero no nos damos cuenta, no. Porque queremos el protagonismo. Es un mal humano. Totalmente, y ese es un problema muy serio que se está acusando cada vez más. Lo comparto 100% y es algo que nos lo trabajamos. Yo me lo trabajo en mi empresa, en el mundo de las conferencias, en el mundo, porque me doy cuenta, y lo importante del cambio yo creo que está en cuando eres consciente. Cuando eres consciente de que no escuchas, cuando eres consciente de que tu nivel egoico es muy alto, cuando eres consciente, conectar con la necesidad de cambio ya es el primer paso de motor. Entonces, autodivulgarlo, comentarlo, verbalizarlo, es interesante, pero también poner medidas de conciencia y de trabajo personal. Para mí el trabajo del individuo, de mirarnos a nuestro ombligo, es muy importante. Y la pregunta que te quería formalizar, lo siento, Carlos, pero ya sabes que en las tertulias me encanta meterme de vez en cuando. Qué grande, Carmen Ariza, qué grande. No, yo quería hacerte permiso para hablar siempre, mujer. Yo siempre le pido permiso porque si no, no me deja hablar, porque no escucha. ¿Perdona por? Porque no escucha. Y ya lo sabes. Bueno, ahora se la acabo de tirar. Esto empieza a ser casi una pelea de pareja. Te quería hacer una pregunta que me formula un momento, mucho. Que lo tiene que reflexionar Carlos, sí, lanzado está. Ahora está. Que lo reflexione. Ahí la tiene. Aupa con él. Aupa. No, bueno, yo va bien, sigue, no te cortes. Bien, ha conectado. La pregunta que me hacen muchos amigos que he hablado, que estabas aquí esta noche, me decían, ella hace conferencias, ella puede venir a nuestras empresas, ella puede... Digo, mira, ella os va a decir cómo podéis contactar, cómo podéis realizar en su empresa esa ayuda que necesitan, porque muchos han leído muchos libros autodidactas que no les ha servido para nada. Y entonces, lógicamente, yo hablé de ti, de quién eras, cómo eras, y me dijeron, me estás asombrando, Carmen. Esta noche te estaré escuchando. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Primero por la recomendación y la prescripción para poder acompañar a empresas, claro. Lo hago a nivel como conferenciante, a través de conferencias, detectando cuál es tu necesidad, cuál es tu dolor. ¿En qué te puedo acompañar? Con una conferencia con tu equipo, con unos talleres focalizados en el expertise de la gestión del cambio, de la comunicación, de la gestión del conflicto, a través de mentorizaciones. Yo la certificación la tengo en mentorización y coaching, pero realmente mentorizo ejecutivamente a través del background, de la experiencia, y en eso te puedo acompañar y te puedo facilitar de manera individual o de manera grupal. Colaboro, Carmen, con muchas empresas de este país, pymes y grandes empresas. Yo tengo pymes y nuestro tejido empresarial es la pequeña mediana empresa. Y para mí es un verdadero placer
hay grandes prescriptores de este país y grandes empresas como Iberdrola, como CaixaBank, como Banco Santander, con las que tengo el enorme placer de colaborar. Pero luego estamos las empresas del día a día, con las que también tengo el enorme placer de colaborar, de empatizar, a través de una conferencia en un team building, una conferencia en un evento, una conferencia en una convención, o trabajar en distintos sectores, además, en farma, en industria, en colchonería, en alimentación. Bueno, yo creo que ahí podemos aportaros el valor, el expertise, el background en estos temas de los que estamos hablando. Y Carmen, me pueden encontrar en mi página web, loidaprimo. Pues mira a la cámara que tienes ahí delante y se lo dices tú directamente. Ahí. Pues querida audiencia y personas, muy agradecida, en primer lugar, porque estéis escuchando esta entrevista, y deciros que si necesitáis de alguna manera detectar o sensibilizáis con esa parte de cómo gestionar el talento, cómo gestionar la parte más humana de vuestra organización, y algo resuena cuando me escucháis decir esto, que va directamente relacionado con conseguir resultados en nuestras cuentas de resultados y tener EBITDAs positivos. A veces nuestras cuentas de resultados no funcionan, estamos en un momento crítico, en un cambio vertiginoso, y lo que nos sucede es que recortamos partidas presupuestarias de formación, partidas publicitarias. Yo esto lo he probado y lo hemos experimentado todos. Desde mi experiencia y de los prescriptores que me acompañan, nos hemos dado cuenta que trabajando con los equipos de forma directa, involucrándoles, haciéndoles parte, conseguimos un resultado extraordinario. Así que os propongo que si notáis que cuando yo digo esto, algo os sensibiliza, algo os conecta con ese liderazgo consciente, alejado de la parte de ordeno y mando, y decís, yo quiero hacer algo, conecto con mi gente, tengo un equipo, ¿cómo puedo aflorar lo mejor de ellos? Nos conectemos a través de la página web loidaprimo.com, a través de las redes, todas son profesionales, LinkedIn, Instagram, como Loida Primo, allí me encontraréis, y estaré encantada de poder estar acompañándoos y detectando, primero definiendo, que es la parte que hacemos en ENCOA, definiendo cuál es vuestra necesidad, cuál es el dolor, por qué necesitamos un acompañamiento, que lo necesitamos todos. Sin embargo, a veces parece, Carmen y Carlos, que una persona externa, con background y experiencia, está claro que tiene una visión diferente a cuando estamos dentro. Así que gracias, Carmen, por esta oportunidad, y Carlos, de poderos acompañar. Mira, en estos días que estoy aquí en Barcelona, vamos a dar una sesión de 4 horas a 40 empresas de diferentes sectores, y el proyecto se llama Humaniza tu empresa y consigue resultados extraordinarios a través de una herramienta que en este caso es la que yo propongo, que es la metodología ENCOA. Estaré encantada, Carmen, de poder atender a todas esas personas. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, ENCOA son cuatro conceptos, ¿no? Los puedes enunciar para que queden un poco ahí grabados, ¿no? ENCOA son 4 pasos, ¿sí?, y 4 fases de metodología. Escucha, indaga, comunica y actívate. Va en fases que se implementa en la organización. A través de la importancia de la escucha sacamos el diagnóstico. Es un procedimiento muy personalizado para la empresa. No es una metodología, un paquete que lo exportes a cualquier empresa, porque cada empresa tenemos un dolor, tenemos una necesidad. A veces es adecuar la mente de nuestro equipo a un cambio. Es una herramienta de cambio, ENCOA es una metodología para el cambio. Claro. Hemos trabajado en compañías que era un cambio de RP, de su sistema, y las mentes estaban tan acomodadas a un sistema anterior que el cambio les produce resistencia. Bueno, pues es una propuesta. Otras veces equipos no alineados, equipos de directivos o mandos intermedios, que hay desacuerdos por falta de comunicación, por falta de visión, por pérdida de visión, valores, cultura, y hay que retomar un poco ese engranaje inicial de la organización. ¿Es difícil volver a rehacer el hilo de la comunicación cuando se interrumpe? No es difícil si alineas, conectas, generas el clima
de confianza y participación. Por eso la primera fase suele ser una conferencia de impacto con los colaboradores, aparte del diagnóstico, para calibrar el ambiente y para generar también ese aroma cómodo y amable donde la gente se sienta parte y partícipe. Luego se entra en mentorizaciones grupales e individuales para conocer bien el diagnóstico, y luego el paso que a mí me apasiona es lo que es la metodología en sí misma, que es implementar a las voces del sistema que formen parte de ese cambio y proponen ellos, a través de una serie de fases, el descubrir, soñar la empresa, y proponen iniciativas alcanzables a través de un design thinking, a través de diferentes manuales del participante, todo muy hecho para la organización. Es muy importante. Muy hecho para la organización. O sea, presentarles objetivos en principio alcanzables, ¿no? Pero los presentan ellos, Carlos. Ajá. Los hacen ellos. O sea, son propuestas que vienen, Carmen, de los colaboradores, no del CEO. Claro, Fíjate, qué cosas. La diferencia, ¿no? Entonces, el plan de acción de Actívate es una vez que esas propuestas con el CEO, con el director, con el mando intermedio, vemos que son alcanzables, 2, 3, objetivos alcanzables realmente, objetivos SMART, es ponerlos, implementarlos y ponerlos en un plan de acción con fecha de inicio, fecha de final, pero son nuestros. Claro. No son del CEO, son de todos. Entonces, el nivel de engagement, el nivel de compromiso, lo haces tuyo. Claro. Por eso es tan interesante ser parte del propósito y del objetivo que tú tengas para la organización. Bueno, y en esto estamos colaborando con la metodología EINCOA, estamos colaborando en formaciones puntuales, con ponencias o talleres. Hay un taller fantástico que se llama Mentes distintas para tiempos distintos. Qué bonito. Eso suena bien. Y es un programa basado fundamentalmente para una comunicación eficiente y eficaz. Lo acabamos de hacer la primera edición con Osakidecha, que es el grupo de sanidad, de la Dirección de Sanidad de Euskadi. Lo hemos hecho en la primera edición porque son muchas personas y entonces lo tenemos que hacer en 3 ediciones separadas. Pues el nivel de satisfacción lo podéis ver en mis redes, el nivel de involucración, el nivel además de un sector que cuida. Claro. De un sector que vive expuesto para los demás. Pues muy satisfactorio. Lo hemos implementado en banca, lo hemos implementado en programas de este tipo, negociación de conflictos, cómo resolver, la importancia de la comunicación en la resolución, ese binomio que tenemos. Bueno, estamos obteniendo resultados verdaderamente apasionantes. Oye, tú que eres un de ese derroche de energético, ¿cómo te rearmas energéticamente? ¿Dónde coges la fuente energética? Mira, Carlos, me encanta esta pregunta, y Carmen, porque a mí don Carlos, yo siempre le decía, pero vamos a ver, ahí te la dije yo, ¿quién motiva al motivador? Está claro. Buena pregunta, ¿quién motiva al motivador? Yo llegaba a la conclusión de que hay 2 vías de alimentación. Una, conectar con tu núcleo positivo y hacer lo que te apasiona. Te puede apasionar la empresa, pero no es suficiente. Necesitas alimentarte de otras fuentes de vida, bien sean hobbies, bien sea, me da igual, el macramé, la cocina. A mí, en mi caso, me encantan las apneas, me encanta bucear. Adoro y me apasiona el mar. Me apasiona el mundo de los vinos, me apasiona catar vinos, hacer formación en vinos. De hecho, habrá un proyecto que os contaré en breve muy relacionado con. Me encantan las motos, cogerme la moto e irme y voy con mi moto. Bueno, otras personas es la cocina, el yoga, la meditación, el baile, el macramé, yo qué sé. Pero ten algo que te ilusione. Tomarte un café, un vino, una Coca-Cola delante de... No lo sé. Ten algo que realmente te ilusione y te dé un tiempo para ti. Eso es fundamental para motivar al motivador. Coger esa fuente de alimentación. Y otra fuente del motivador es escuchar y observar a los demás. Normalizar. Ver que tu situación es tan normal como la de los demás. No tienes ni más ni menos problemas que los demás. Hay momentos de dureza en nuestras vidas, Carlos y Carmen, muy duros. Pero esos momentos, todo pasa. Y vienen momentos de felicidad que también son pasajeros. Y vienen momentos de desidia. La vida es cíclica, es una montaña rusa. Ser consciente otra vez, y utilizo la palabra conciencia otra vez, que no conciencia.
sino conciencia, que está más en el alma. Esto es lo que nos conecta con el núcleo positivo y con el retroalimentarnos de nosotros mismos a través de nuestros hobbies, aficiones, el tiempo, la vida, a través de las personas y desde luego vivir el momento presente, darnos cuenta que esto se va. A toda velocidad, además. Y que es nuestro tiempo, Carmen, pues Carlos. Tiempo. Yo tengo un libro que estoy viendo ahí. ¿Nos lo puedes enseñar a la cámara que tienes delante, por favor? Carlos, también lo puedes enseñar tú, se lo paso. ¿Gladiador o esclavo? Tú decides. Gladiador o esclavo. Que te cuento cosas, cosas. Míralo. Explícanoslo. Gracias, Carmen, muchas gracias. Ti, Gladiador o esclavo, tú decides, es un libro, Carmen. Es un libro de empresa, pero es un libro de vida. Pero es mucho más, ¿no? Es mucho más porque, bueno, hay una trinidad, lo que don Carlos me contó, lo que yo viví y las enseñanzas de Mr. Johnson. No os voy a contar cuáles son para que quien se anime indague un secreto en la enorme y gratificante experiencia, dificilísima. Yo soy autora, Carmen, no soy escritora, Carlos se lo digo siempre, soy empresaria vasca, soy economista, bien, tengo aptitudes en otros campos. Me ha costado muchísimo escribir este libro, porque también había un componente de enfrentarme a temas del pasado muy dolorosos y muy ocultos. He vivido amenazada, he vivido escoltada, y para mí ha sido muy duro hablar de ciertos temas y escribirlos y enfrentarme. Este libro está, la verdad es que, bueno, pues acompañando a muchas personas, pero tiene un objetivo muy claro el libro, y son Carlos y Luca, mis hijos. Los hijos. Que cuando aprendan a leer bien, porque Carlos tiene 10 años y Luca tiene 5, sabrán de primera mano, de la mano de su madre, quién era su abuelo, que no lo conocieron, y se piensan que lo conocieron, de lo que vive en mí y de lo que yo lo amo. Lo que tú transmites a ellos. Cuando amas a alguien tanto y lo recuerdas todos los días de tu vida, lo proyectas. Pues que conozcan, Carmen y Carlos, lo que su abuelo y su madre vivieron, y pueda ser una herramienta de vida para ellos en la que puedan extraer aprendizaje de lo que quieren hacer y puedan decidir lo que no quieren hacer, pero puedan realmente decidir. Como esclavos que eran los gladiadores en el Imperio Romano, dos caras de la misma moneda. Pero hijos míos, y quien se anime a leer el libro, luchando por nuestra libertad. Carlos, ¿me puedes enseñar la carátula, por favor, a todos? De libertad. Loida Primo, gladiador o esclavo. Bueno, esta ronda está siendo maravillosa. Yo me quedaría con Loida pues 3 horas más. Yo acabaría de madrugada comiéndome con ella, pues no sé... Tomándonos unos vinos, ¿no, Carmen? Que me encanta. A mí también, o sea que... Ahora nos vamos a tomar unos vinos, yo creo que es lo que procede. Es la hora. Es la hora. Nos vamos a tomar un vinito a la 1 de la madrugada, aquí los tres. Vamos a hablar de este libro maravilloso que aconsejo, por Dios, comprarlo. Yo he leído un poquito, no os voy a decir nada, porque como bien sabéis, hay que leerlo, sentirlo, escucharla y escuchar a ella. Cuando leáis, por favor, escuchar, porque se está hablando Loida Primo. Desde su corazón, ya os he dicho que tiene un alma mágica, que es una persona que ayuda a empresas, ayuda, bueno, pymes, grandes, pequeñas, a que todo sea un engranaje que pueda rodar bien. Y si que tenéis ganas de que vuestra empresa luche, se abra y encontrar esa situación tan maravillosa que Loida puede ayudaros en ello, recordad sus redes sociales. Loida Primo en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en canal YouTube, en Facebook, bueno, estamos en todos los canales. Todas. Y Carlos, ¿has visto qué bonito? Sí, qué entrevista más maravillosa. Bueno, la ronda, cuando tú quieres, pues yo la considero ya de mi familia de afectos, a Loida, eso es así. Y cuando la quieres, en realidad te está saliendo de ronda emocional siempre te acompaña, de alguna forma te acompaña. Cuando la ves en una entrevista sonríes, ¿no? Y mira lo que está haciendo la pitufilla, está por ahí ahora, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito la creación yo creo que lo más bonito de nuestra profesión, que es una profesión privilegiada,
es una profesión privilegiada, es la capacidad de crear vínculos emocionales y también transmitir allí donde alcancemos, cada uno en su faceta y en su audiencia, esa enseñanza de vida que supone lo que tú dices, el arte de escuchar, de crecer y de compartir. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y siempre que nos acompañas desde tu escritura, de tu ejemplo y de tu línea profesional, querida Loida. Carlos, no tengo palabras y solo añadir, si me lo permites, que qué importante es el hacer crecer los vínculos, claro, pero fortalecer los vínculos emocionales, los vínculos de reconocimiento y los vínculos de la organización. Yo creo que es una tarea que hoy, personalmente, yo me siento responsable en acompañar en este tiempo y agradecer, conocer a personas mágicas, porque Carlos Villarrubia, tienes magia y tú sí que tienes magia, la proyectas, la llevas, la emanas, la creas y eres de esas personas inolvidables. Muchas gracias, que el tiempo... estás por encima del tiempo, como don Carlos, porque se te quiere, se te recuerda. Gracias, y de verdad eres una persona muy importante. Sabes, el corazón para mí, es la fuerza, es la vitamina del corazón, esa vitamina, la sonrisa del corazón, la sonrisa del cariño que mueve montañas y que me hace sentir agradecido de estar en esta vida, porque es un privilegio conoceros, compartir con vosotras esa magia, ese arcano femenino que representáis, esa fortaleza y a la vez esa ternura. Eso me maravilla, me enamora, me impulsa, me inspira y muchas gracias por ser como sois. Gracias a ti y por supuesto gracias a presentarme a una mujer extraordinaria. Gracias a ti, Carmen Laida. Ariza, lo proyectas desde el minuto 1 que hablé contigo por teléfono. Tus mensajes, qué importante es la escritura de los WhatsApps también, los audios que grabamos. Carmen, te dedicas al mundo de la comunicación y desde luego proyectas, comunicas, inspiras y enhorabuena por este trabajo, este proyecto y de verdad gracias Carlos Villarrubia por presentarme a esta mujer, por estar hoy en vuestro programa y por hacerme parte a vosotros, audiencia, de un espacio en vuestra vida en esta noche. Muchísimas gracias, de verdad. Corazón. Pues amigos míos, hemos llegado al final de esta maravillosa programación de A Pura Alma, como todos los domingos de 12 a 1 de la madrugada, bien acompañados de una gran escritora que es Loida Primo. ¿Por qué digo que es una escritora? Porque dentro de ella su alma ha estado escribiendo para todos nosotros, para que esta noche reflexionéis, escuchéis, observéis y ya lo sabéis, a seguir las redes sociales. Loida Primo. ¿Queréis más información? Escribirle, mandarle un WhatsApp, mandarle un mensaje, porque ella os va a ayudar y os lo prometo que lo va a conseguir. Si no lo hace ella, no lo hace nadie. Muy buenas noches, Loida. Muy buenas noches, Carlos Villarrubia. Buenas noches. Y nos vamos con ese vinito tan maravilloso. Vamos a hacernos un vino que lo necesitamos. Pues vamos con ese vinito. Gracias, buenas noches.